¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar sobre crítica de arte y también sobre la crítica de arte en la actualidad. Es decir, cómo debería ser o hacia dónde debería orientarse la crítica de arte en la actualidad. Nos olvidamos, por tanto, del crítico de arte del pasado, ese tan influyente que sería capaz de mover los estamentos del sistema para encumbrar o hundir a diferentes artistas. Y como vamos a ver, quizás el crítico de arte debe orientarse más hacia una comunicación o hacia una crítica cultural. Bueno, ya me decís después en vuestros comentarios qué es lo que opináis del tema. Para ello, para desarrollar el vídeo, nos basamos en algunos textos de este libro que venimos utilizando las últimas semanas, que se llama Derivas, de Ana María Guas, publicado por la editorial Acal. Pues venga, comenzamos. En un texto publicado por Marcel Duchamp en el año 1957, que llevaba por título El acto creativo, decía el autor que el artista no es el único que consuma el acto creador y que deberíamos contar con dos elementos más que hacen partícipes a otros actores en este ámbito. Por un lado, tendríamos al crítico de arte, cuya labor coincide con el segundo actor, que sería el espectador. Ambos, crítico y espectador, establecen el contacto de la obra con el mundo exterior. Recordemos que Walter Benjamin nos hablaba de esta trilogía formada por el sujeto, el crítico y la obra de arte. Decía Benjamin que en el proceso de la crítica, tanto este como la obra de arte sufren un proceso de transformación que, en el caso ideal, conduce a la verdad. El crítico es un co-creador de la obra de arte. De esta manera, la obra de arte no permanece estable en su esencia, sino que por su ser y su significado cambia y se dinamiza en el curso de la historia. Críticos y artistas se encuentran al mismo nivel creativo. Eso por lo menos es lo que nos decía Benjamin. La crítica, para el filósofo alemán, es algo así como un experimento con la obra de arte, mediante la cual se la despierta a una reflexión. Retomemos la idea del crítico y espectador, que establecen el contacto con la obra y también con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus propias clasificaciones para añadir su contribución al proceso creativo. Llega un momento en el que el crítico termina con un discurso que hasta entonces había estado usando narrativas fuertes que se habían utilizado durante la modernidad y tenían que ver con diferentes aspectos, como por ejemplo la ontología, el marxismo, el psicoanálisis o bien el estructuralismo. Es decir, llega el momento de dar un giro a estos argumentos para utilizar argumentos nuevos, con resultados imprevisibles para la obra de arte. Se introducen entonces conceptos como por ejemplo la apropiación, el simulacro. Esta palabra en la mayoría de los casos se asocia a la mercancía por primero autores como Guy Debord o Fredric Jameson, ¿no? En la teoría de la posmodernidad, que convierte el simulacro en la seña de identidad de ese momento, como si fuera un envoltorio, ¿no? Que sirve para incrementar el consumo a través de todo tipo de anuncios y de publicidad engañosa. El simulacro podría ser la copia idéntica de la que jamás existió un original. Junto a estos conceptos de apropiación o simulacro, tendríamos también la crisis en el concepto de representación, que lleva a una hibridación de estilos que ha tratado de explicarse, en algunos casos, asociada a conceptos como la escultura en el campo expandido, de la que ya nos habló Rosalind Krauss en el año 1979, o la pintura expandida, en un concepto que se utilizó a principios del siglo XXI para intentar enmarcar el trabajo de diferentes o distintos artistas. Este giro conceptual podría ser simplemente un giro lingüístico que parecía dar la razón a Umberto Eco, que proclamaba la necesidad de una obra abierta a múltiples lecturas y significados y liberada de los sistemas axiológicos
que la condenaban a un mero juicio de valor. Me daba impresión entonces de que el arte había dejado de progresar en el terreno del lenguaje, de crear novedad, impacto, de ser original, dando giros sobre conceptos similares que llevaron al origen de la mentada crisis en la crítica de arte. Curioso, ¿no? Porque estos dos conceptos, como ya sabemos, comparten la raíz de la misma palabra, que sería cri, y que tienen que ver con la separación y el juicio. La condición posmoderna fue cediendo paso a una nueva condición, que sería la poscolonial, en sintonía con el progresivo afianzamiento del discurso de las diferencias. En él se reclama un mundo más abierto, contingente e interactivo, un mundo transformado en un inmenso almacén de residuos, innovaciones, cultos, simulacros y mercancías. Un mundo que tan lejos está de la totalización moderna como de la fragmentación resultante de la obsolescencia del aparato metanarrativo de legitimación. Es un mundo que ya no tiene que ver con la modernidad y que incluye en su origen el término globalización como parte de un enriquecimiento artístico que lleva al conocimiento de artistas hasta entonces alejados del circuito habitual y permite una hibridación de estilos que mezclan técnicas tradicionales propias de los lugares de origen con nuevas tecnologías y formas de representación. Estaríamos, por tanto, ante una crítica basada en la especificidad del lugar, en función de los lugares y situaciones específicas, ¿no? Para las que las audiencias asumen un rol tremendamente activo. Se trata, pues, de una crítica comprometida con las vicisitudes del presente, de un mundo donde el lenguaje y el estilo acaban cediendo su protagonismo en favor del hombre y sus relaciones con el espacio. No en un plano abstracto, ¿no? Sino en un plano específico y dentro de unas máximas cotas de reflexibilidad e interés por la alteridad y por conceptos como migración global, políticas de inclusión y exclusión, ideología postcolonial, identidad, diferencia, alteridad, subalternidad, periferia, hibridación o nomadismo. Ana María Guas fecha el momento de cambio en el año 1997 y dice que desde ese momento el arte deja de ser un manifiesto visual para convertirse en una producción de conocimiento que hace posible zonas de contacto entre artistas, intelectuales, situaciones sociales y políticas. En este contexto, la labor de la crítica ya no solo pasó por las estrategias clásicas de descripción, interpretación y juicio, sino por repensar nuevas metodologías, nuevos paradigmas teóricos, estructuras de conocimiento en redes que favorezcan la producción de conocimiento. Una producción que debe ser abierta, tan cercana a la academia como al museo. Hablamos de una producción que cada día se acerca más al efecto democratizador que propician las redes sociales, en el marco de un giro biopolítico o de trabajo inmaterial. Origen además del surgimiento de miles de blogs que ya no tenían cabida en revistas, periódicos, catálogos, etc. Un crítico que busca generar un diálogo a tres bandas en lo que denominamos imaginación cosmopolita, la identidad locacional y una ética del compromiso que aluden a la responsabilidad en la era de la globalización. Un crítico que no solo sabe y debe dominar la escritura o saber aspectos relativos al arte y lenguajes específicos y autorreferenciales, sino penetrar en el amplio territorio expandido de la cultura y de una historia cultural como antropológica identitaria frente a una historia formal y estilística. Es pues un crítico que no debería renunciar al juicio, pero un juicio que no está dictado desde arriba, ni que hace de la actividad crítica una caricatura, ni un monólogo totalizador y hegemónico, sino un juicio concebido en un campo de actividad marcado por un sentido de su propia contingencia, provisionalidad y subjetividad. Es esta la manera que tiene el crítico de procesar el mundo, pasado por una subjetividad
que justifica toda forma de crítica de arte. Insistimos en la subjetividad porque el crítico no debería renunciar a un cierto espacio para su desarrollo, ¿no? Así, aunque en el campo de la experiencia estética sea en la actualidad sustituido por el lugar para la ideología, no cabe duda que en el ejercicio de la crítica es el único espacio donde la agencia de la subjetividad puede ser testificada y desarrollada. No se trataría tanto de una experiencia inmediata, sino de una responsabilidad que implica que el sujeto se compromete en cierta medida con la obra de arte, lo que además nos situaría en una posición más cercana a una cierta política subjetiva que no hay que confundir con las específicas cualidades estéticas de la obra de arte. Un crítico, pues que debería tener la responsabilidad de actuar en la esfera pública. La crítica no es solo una cuestión de metodología, de interpretación, de buena escritura, sino también, como decimos, de compromiso. Pienso, dice Ana María Guas, que deberían articularse estrategias para acabar con la actitud de resignación, de aceptación, de acuerdo con las pautas sociales hegemónicas que tan útiles resultan precisamente para perpetuarlas y contribuir al consenso cultural. Resulta necesario recuperar el debate estético para devolver al arte toda la implicación de naturaleza social, política, ética e ideológica. De este modo ya no se hablaría de la crítica o la debilidad de la crítica, ¿no? Sino de un crítico como un personaje estructuralmente útil, necesario y funcional para facilitar el sentido a la obra de arte en un mundo como el nuestro, donde ya no existen cánones universales, sino espacios negociados de lo global en lo local, donde cultura y arte se confunden y la identidad del lenguaje acerca al crítico a ser al mismo tiempo un teórico cultural. Muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Como decía antes, dime qué te parece, cuál es el papel de la crítica en la actualidad y si crees, como afirma al final del vídeo Ana María Watts, que se ha convertido en un teórico cultural o quizás tiene otro papel a la hora de hablar de la obra de arte. Si el vídeo te ha gustado, pues te pido que le des al like, que ya sabes que es una cosa que no cuesta nada. Si es la primera vez que vienes, también te puedes suscribir al canal y activar la campanita para que te avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Existen diferentes formas de colaborar con este canal. Puedes hacerte miembro del mismo como otras personas y disfrutar de diferentes ventajas. Puedes ver las condiciones en la caja, en la descripción, o también comprar alguno de los libros que hemos publicado y que puedes encontrar, la mayoría de ellos, en Amazon. Muy bien, pues un saludo a todos. Nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.